Los objetos en el mundo material ocupan un espacio y también aparecen, emergen en un tiempo determinado y tal vez con cierta duración. Lo mismo ocurre con los acontecimientos que tiene a los humanos como protagonistas. La historia es la ciencia que nos permite conocer ese devenir en los acontecimientos de la humanidad, en aquellas cosas en las cuales los seres humanos somos protagonistas. Conformamos no solo la realidad del momento, sino que dejamos los antecedentes para lo que podrá ocurrir en el futuro. Nuestra entrevistada de hoy es María Fernanda Justiniano, una integrante de las nuevas generaciones de historiadores del norte argentino. Ella ha concluido su doctorado en esa disciplina en la Universidad Nacional de La Plata y recientemente ha sido publicado su libro vinculado a esa tesis que se llama Entramados de Poder. La publicación corrió por cuenta de la Universidad Nacional de Quilmes y el libro está prologado por Natalio Botana. En su trabajo, la doctora Justiniano hace un análisis sobre cómo se pueden detectar en el siglo XIX los entramados del poder político, económico y social en la provincia de Salta, con seguros antecedentes desde la época de la colonia y también algunas proyecciones hacia los tiempos actuales. Ella también nos narra cómo surgió su inquietud por estos temas vinculados a las humanidades, particularmente al desarrollo humano, a la realización de los seres humanos en esta tierra, en estos tiempos y en los antecedentes que podemos encontrar a partir del estudio de la historia. Lo que he tenido siempre es un interés y un asombro por el desarrollo humano en general. Eso me ha asombrado siempre y me ha preocupado siempre. Entonces, en algún momento, cuando comencé mi vida universitaria, comencé pensando en el ambiente. Quería seguir recursos naturales porque había que proteger el ambiente humano. Y me corrió una materia que se llamaba botánica sistemática, que tenía que aprender muchos nombres de plantas, y dije, esto no es lo mío, y yo ya había empezado a militar en Franja Morada en la Facultad de Naturales. Y ahí ese interés por lo humano no sabía qué hacer, y estaba entre antropología, filosofía, que me encantaba y me seducía, y finalmente me decidí por la historia porque me parecía lo más práctico, por una cuestión de que recuperaba, digamos, ese interés por lo que quería pensar, que era el desarrollo de las sociedades, la preocupación por el presente, porque eso es la historia es en realidad eso, la historia es la preocupación por entender el presente, y podía recuperar, digamos, todos estos intereses, y aparte la seguridad de un campo laboral un poco más afianzado, que era el que proporcionaba el hecho de ser profesora de historia. Y después tuve la suerte de tener muy buenos maestros en la Universidad Nacional de Salta,
que me hicieron ver la potencialidad de esta disciplina, porque allí, después de venir de otra carrera, de una carrera más vinculada con las ciencias naturales, de haber hecho matemática, física, química, de pronto encontrarme con este universo que a su vez tenía prácticas diferentes, horas de estudio diferentes, formas de vincularse con el conocimiento diferentes, en algún momento flaqueaba, me decía esto no es para mí. Y ahí, porque todavía había una parte de los profesores de la historia en nuestra universidad que estaban muy apegados a la historia política, a la historia de los hechos, y bueno, y allí intervinieron mis buenas maestras, una de ellas, Miriam Corbacho, que me hizo entender que la historia es una sociología del pasado y que bueno, la función de la historia obviamente es comprender el presente, ese diálogo permanente, y eso siempre Miriam lo ha mostrado en las aulas. Ella es una persona absolutamente reflexiva y creo que es también la que me ha invitado a través de trabajar con ella en algunos trabajos a pensar el siglo XIX, porque ella también ha hecho muchos estudios en el siglo XIX. Y la otra maestra sigue siendo mi compañera de trabajo, mi amiga, que es Marielina Tejerina, que me ha mostrado lo que es la disciplina de trabajo. El historiador en su oficio necesita recurrir, si está estudiando la política, a las ciencias políticas, a la teoría, si está estudiando lo social, a la sociología, a las teorías, a la antropología, a las teorías. Siempre, y en ese sentido, la historia es muy sincrética, tanto metodológica como teóricamente. Entonces, de pronto, es una ciencia que ayuda a poder evadir esa vocación de especialización que tenemos los investigadores, que no es una vocación, sino también es que tiene que ver con nuestras suertes laborales, nuestros campos de investigación, los proyectos que son financiados, todo también ayuda y colabora a esa especialización que una vez que es el investigador el que tiene que, como dice Wallenstein, abrir las ciencias sociales y superar esas limitaciones. Si uno quiere crecer académicamente, uno tiene que tener una línea de investigación. O sea, eso es uno lo que trata de plantearle a los estudiantes o le trata de plantear a los que se están formando. Siempre el académico, el investigador, tiene una línea de investigación clara donde crece y es reconocido. Por allí obviamente se producen cambios en las líneas, se producen cambios, en el caso de la historia, concretamente gente que investigaba el siglo XVIII, el siglo XVII, de pronto está investigando el presente, pero quizás de una línea de abordaje historiográfica donde la preocupación sigue siendo la misma, pero obliga al sistema a que uno se dedique y se aboque a algún tema en particular. Siempre me ha preocupado la cuestión del poder político y hay una pregunta que tiene que ver, que a mí siempre me resuena y trato de trabajar por eso, tanto en lo que escribo, en lo que investigo y en las prácticas, es ¿por qué la debilidad de nuestra democracia? ¿Por qué no podemos construir un sistema democrático como lo han podido hacer en otras naciones, o quizás podemos ver mejores concreciones en otros espacios de nuestro propio país? Eso, y sumado a esta cuestión de que ya venía yo aproximándome al siglo XIX con Miriam Corbacho, creo que fue el detonante.
Y después, obviamente, el trabajo de Natalio Botana, que Natalio dejó un montón de preguntas sobre eso, que él dice de hipótesis sugestivas sobre los gobiernos de familia en Salta. Ya Natalio este libro lo escribe en el año 1977, es una obra, yo creo que es una de las obras más grandes que tiene la historiografía argentina, junto con Revolución y Guerra de Alperín Dongui. Y Natalio ahí ya plantea esta cuestión de la cristalización de los gobiernos de familia, que no es el nombre que le da a Botana, sino el nombre que le daba a la gente en esos momentos, la existencia de los gobiernos de familia. Y a mí me parecía realmente asombroso, sorprendente, que unas preguntas que habían quedado en el 77, yo cuando empecé mi doctorado era el 2000, no hubieran sido contestadas. Y eso me llevó a elaborar un proyecto de investigación. Obviamente excede el marco de las preguntas originarias de Botana, van surgiendo otras preguntas, viene esto que vos planteás, ¿vale la especificidad? ¿No vale la especificidad? Porque este campo de lo social es tan complejo que estudiar el poder en el siglo XIX no es solamente estudiar el poder político, entrarme en un mundo que era el mundo de la familia, de los entramados familiares, el mundo de los entramados de poder, ¿no? Donde hay entramados familiares, donde hay relaciones de tipo económica, otros tipos de ligámenes, pero obviamente esto me obligaba también a hacer una mirada a la economía, siempre relacionada con el acontecer nacional. Entonces también tuve que dedicarme a lo económico. El informativo central le acerca de manera completa lo acontecido en la jornada. C4 Noticias, edición central, con la conducción de Daniel Díaz y Natalia Dives. C4 Noticias, edición central, de lunes a viernes a las 21 por Canal 4. En Entramados de Poder se puede vislumbrar cómo se ha tejido ese cerrado entramado de relaciones familiares, en lo económico, en lo social, en lo político, que ha constituido la realidad de Salta en el siglo XIX. Para obtener rigurosidad metodológica, entre otras cosas, la investigadora aplicó una serie de entrevistas a personalidades ya del siglo XX y del siglo XXI, que pudieron dar testimonio y su interpretación de cómo a través de antecedentes familiares se podía comprender la situación de determinadas personas, familias y grupos en una época dada. Aplicando también una indagación documental, se puede llegar a concluir y hacer un panorama de cómo se constituían dos de los sistemas de entramados más relevantes que la política del siglo XIX manifestaba en Salta.
Y de pronto, del resultado de esas entrevistas, me di cuenta, tomé un dato de que había como una configuración de dos grandes espacios de poder dentro de estas tramas familiares, que ellos me la dejaban marcados, pero que ellos ni siquiera eran conscientes, ¿tá? Eran los unos y los otros. Puestos uno, depende de dónde se estaba hablando, esto quedaba graficado. Y eso me dio a mí, y te estoy hablando, estas entrevistas las tomé en diferentes momentos del trabajo de tesis, inclusive para chequear algunas cuestiones. Y me quedé asombrada cuando en la búsqueda ya del trabajo de fuentes, yo vuelvo, y esto me ayuda a entender esta cuestión de estos entramados de familiares que también se manifestaban en algún momento, porque obviamente estos son entramados y no quiere, las redes se superponen, los ligámenes llevan a veces a mismas personas, pero más allá de esa cuestión hay como dos grandes redes con diferentes características que yo creo que sí perviven hasta el día de hoy. Yo les he dado nombre. Uno se define a sí mismo, porque también tiene que ver con la construcción que hacen las propias familias. Y aparte la cuestión, hay familias que saben cómo deben posicionarse en el espacio social. Una de familias que sabe de eso es la familia Uriburu, ¿no? Tanto en los juegos políticos que hacen, en todo lo que se dedican a escribir sobre sí mismo, sus autobiografías, biografías de sus tíos, biografías, un montón. Ibarguren, por ejemplo, forma parte de la familia Uriburu con ese libro famoso, La historia que yo he vivido. Entonces yo a ese entramado le di el nombre de los Uriburu, pero es un entramado que tiene muchas características familiares, tiene características de uniones, de ligámenes más familiares que el otro. Y de allí participan los Uriburu, los ovejeros, los cerda, los urristi. Yo siempre estoy pensando desde el campo del poder político, ¿no? En cambio, el otro entramado es menos vinculado por lazos familiares. Hay, por ejemplo, yo allí planteé en el libro los vínculos económicos de gobernadores, de una seguidilla de gobernadores teniendo un mismo emprendimiento económico. Es el caso de Ortiz, el caso de Solá, el caso de Güemes, donde más bien los vínculos son políticos y son de relaciones de tipo económica, y también obviamente se van a dar relaciones de tipo familiar. Entonces yo a este entramado le llamo el entramado de la caldera, la red de la caldera. ¿Por qué le doy ese nombre? Porque digamos, su surgimiento y el liderazgo de ese entramado en el aspecto político por la familia Ortiz se va a dar a partir de una reunión que se hace justamente en la localidad de La Caldera, una reunión de tipo política, donde comienza el liderazgo de la familia Ortiz en el proceso político. Y lo que yo observo es que estos dos entramados que nosotros vemos jugar y que podríamos decir juegan hasta el día de hoy, quizás hoy no tienen tanta incidencia en el poder político, eso lo verán los estudiosos del hoy. Yo creo que en algunos momentos sí, porque las relaciones siempre, la matriz de las relaciones en algún momento fluye. Estos dos entramados tienen sus orígenes ya, y yo, de lo que yo busco, quizás seguramente los orígenes están en la etapa colonial,
de lo que yo encuentro ya en época de los albores de la independencia y el enfrentamiento que va a tener Güemes con un sector de la élite. A su vez, hay estos entramados van a tener toda una lucha estatuaria que se va a dar a lo largo del siglo XIX. En esa lucha estatuaria los que van ganando son los del entramado del Uriburu, de los Uriburu, que logran posicionar la estatua central de quien van a configurar como el referente heroico que los une a la gesta de la independencia, que es Álvarez de Arenales. Los espacios de separación y de desintegración social se han multiplicado. La democracia lamentablemente nos ha traído esta cuestión, pero que no tiene que ver con la democracia, tiene que ver con las políticas que se hacen que nos llevan a la inclusión y nos llevan a la integración social y a la cohesión social. El tema, por ejemplo, uno lo ve con el tema de las trayectorias de los chicos en los colegios, donde no hay un momento que uno pueda ver de integración de los grupos, ¿no? El tema de los barrios privados que han proliferado y que también lleva a que no hay un momento que no hay integración. Yo allí en el trabajo en el siglo XIX trabajaba sobre las barreras materiales que hacían la separación de los grupos de élite de los grupos populares, el hecho de que la Plaza 9 de Julio esté vallada justamente para evitar el acceso a los sectores populares, que hasta la década del 20 la Plaza 9 de Julio había una cuadra, que era la cuadra que coincidía con el Cabildo, a la cual la gente del común no podía asistir. Estamos hablando de una república y una república democrática. Hoy tenemos esas otras barreras, ¿tá? Que tenemos como ciudadanos, obviamente, que vigilar que se desmoronen y aparte que no se sigan produciendo. El estudiar nuestro pasado nos permite comprender el presente y saber cómo podemos configurar el futuro, y más aún si lo hacemos con una visión crítica, en el sentido de poder encontrar correcciones a este imperfecto mundo de relaciones humanas en el que vivimos. Pero es seguramente el diálogo, el debate, el dar a luz estos temas, el poder analizarlos y discutirlos, lo que nos permitirá madurar y también, en lo posible, hacer las correcciones necesarias para poder construir una mejor sociedad. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.